Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio del podcast que vamos a tener en estos días. Vamos a inaugurar una serie de podcasts que yo he estado armando durante mucho tiempo. Y la verdad que hoy estoy súper contenta porque tengo a una persona muy especial conmigo justo para dar inicio a esta serie. Y quiero comentarles un poquito de qué va este podcast. Lo que quiero es que partamos desde la metáfora del camino, desde el cruce de fronteras, desde el pensamiento nómada, desde ser itinerantes y viajeros. Esto porque en realidad eso he sido yo durante muchos años y las personas que voy a traer a esta mesa también. No solo geográficamente, sino también en sus disciplinas, en sus oficios, sus profesiones y sobre todo en su pensamiento. Entonces, sin más, vamos a empezar hoy y quiero presentarles a mi querido amigo del alma, porque es la verdad, Nicolás Panoto, y de cariño le decimos Nico. Nicolás Panoto es una persona que ha tenido una trayectoria muy importante. Tiene temas importantes y muy pertinentes en el escenario social hoy en día. No voy a spoilerear, vamos a ir conversando un poquito sobre lo que tú haces, Nico. No voy a dar tu largo currículum. Lo podrán ver en la cajita de descripción del video. Pero vamos a ir comentando un poquito de tu caminar, justo hablando de esto del ser nómada, de los seres nómades. Y lo primero que quiero preguntarte, Nico, bueno, primero que saludes a la gente que nos está siguiendo. Bueno, gracias a vos, Pri, por la invitación. Es un honor estar inaugurando esta serie y charlar con vos o poner nuestras charlas recurrentes ahora y compartirlo también con nuestro público. Así que gracias y espero que sea el comienzo de un lindo espacio de diálogo. Así que honrado. Ay, no, yo estoy súper contenta y como bien dijiste, estamos poniendo a la disposición de las personas, de las audiencias, de quienes nos van a seguir, nuestras conversaciones, porque hemos tenido muchísimas, pero no han sido grabadas. Exacto. ¿Verdad? Entonces hoy las vamos a grabar, vamos a dejar este registro audiovisual. Y bueno, Nicolás, yo quiero empezar como escarbando un poquito en tu vida. Tú siéntete libre de comentar lo que tú quieras, en confianza. Estamos solo nosotros dos aquí. Bueno, y también David, que nos está ayudando con la parte de producción detrás de cámaras. Pero dime algo. Tú eres una persona muy conocida en el mundo académico. También en el mundo teológico, en la región latinoamericana. Sin embargo, yo quiero que ahora nos des un poquito más de ti. Quiero que nos puedas conversar un poco sobre tus experiencias en este camino. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo fue tu niñez. Porque vemos al Nicolás que viaja, que escribe, que está en diferentes espacios de incidencia o mundo académico, pero no surgió espontáneamente. Hay un recorrido y justamente en este podcast queremos preguntarte cómo fue tu niñez y adolescencia, dónde creciste. Sé que eres de Santa Fe, Argentina, pero cuéntame un poquito más de eso. ¿Cómo era tu vida familiar y cuáles fueron las primeras semillas en esa etapa que te llevaron a interesarte por los temas que trabajas hoy? Bueno, mira, justamente hablando de la cuestión nómada, de mi familia desde chico un poco representaba eso, ¿no? Madre rosarina, padre de Santa Fe, la misma provincia, distintas ciudades, pero que en mi niñez yo nací en Ramallo, que es un pueblo muy pequeño. O sea, crecí en Ramallo, un pueblo muy pequeño al norte de Buenos Aires. Nací en Esperanza, otro pueblo de Santa Fe. Pero como familia yo estuve ahí hasta los 6 años, más o menos. Estuvimos ahí como familia y ahí migramos a la ciudad de Santa Fe luego. Y bueno, ahí mi niñez fue en un pueblo muy pequeño, así lo recuerdo. Mis padres, mi padre pastor de una iglesia, fundó una iglesia bautista. Mi familia viene ya de un par de generaciones de evangélicas ahí en Argentina, especialmente la iglesia bautista.
De hecho, mi abuelo fue el primer misionero en la zona del litoral de Argentina de la Convención Bautista, ¿no? Así que bueno, mi niñez fue marcada, familia religiosa, comprometida con el trabajo con la comunidad a través de la iglesia. Y bueno, después decidimos irnos hasta Santa Fe, justamente porque estábamos en una etapa de la vida. Yo tengo un hermano que tiene discapacidad y que ya necesitaba otro tipo de atención, así que ahí como familia decidimos ir a Santa Fe. Y eso me parece que es otro elemento, porque siempre se priorizó los vínculos, las necesidades de la familia, la demanda. Entonces en eso crecí también en un espacio bastante empático de alguna manera y sensible con las diversas demandas, necesidades que teníamos. Y hablando de esas semillas que vos mencionabas, justamente, bueno, después nos mudamos a Santa Fe y ahí hice toda mi primaria, secundaria y demás, pero el resto de mi familia eran casi todos misioneros y misioneras, ¿no? Tíos, varios tíos, primos, y de hecho hoy día vos ves la geografía de mi familia, estamos todos desparramados entre América Latina, Europa, Norteamérica y algunos que están en Medio Oriente. O sea, es toda justamente una familia bastante expandida geográficamente, y yo de alguna manera de muy chico he estado comprometido con eso, ¿no? Siempre he estado metido con el tema misionero y demás, y desde chico, desde cuando iba a la iglesia, y después a los 13 años, 14 años, ya empecé a trabajar en lo que era la organización misionera de mi tío, Federico Bertuzzi, quien falleció hace un año atrás. Y digamos, ahí, desde los 14 años, me interesó esta cosa de viajar por el mundo y demás. Obviamente que en aquel tiempo mi visión era muy distinta a la de ahora, y justamente a los 17 años salí de casa como misionero, ¿no? Y fue en ese viaje, justamente en ese peregrinaje, donde empecé a tener inquietudes teológicas ya desde los 16. De hecho, empecé a ir a un seminario en Santa Fe a los 16 años. Y bueno, justamente fue esta experiencia de tanto viaje que me permitió ver otra realidad, y justamente creo que es algo que marcó mi vida, donde esta lógica del viaje, de conocer otras experiencias, terminó cambiando completamente mi manera de ver la vida y la fe. Porque de hecho comencé a viajar desde una visión de la vida, de la fe y demás, y terminé en una visión muy distinta. Pero justamente debo agradecer a ese camino, a ese peregrinaje en ese entonces, que me permitió conocer contextos distintos, saber que la diversidad, la pluralidad nos atraviesa en todo lo que hacemos. Y bueno, y eso ya sin duda marcó mi camino, lo que me trajo hoy, ¿no? Wow. Ahora que te escucho, voy conectando también, bueno, hay muchas cosas en común. Venimos de estos hogares evangélicos, como le llamamos en la jerga protestante. Pero también te quiero preguntar, justo cómo fue tu experiencia en las iglesias, en estos espacios evangélicos donde estabas. Ya nos contaste de tu experiencia como misionero. Pero ¿qué era lo que más te movía en ese momento? O sea, ya desde esos 17 años, cuando ya vas a ser mayor de edad, o sea, ¿qué es lo que te movía? ¿A qué aspirabas? ¿Ya estabas pensando qué carrera ibas a estudiar? ¿Cómo era? Mira, uno siempre, viste, cuando se hacen estas preguntas, dice, bueno, yo crecí en una familia evangélica, entonces siempre iba de la iglesia, y eso está, pero para mí la iglesia siempre ha significado familia, y no solamente porque mi familia pertenecía siempre a la iglesia, sino para mí la iglesia siempre fue comunidad, por eso siempre fue importante. Y de hecho, yo iba toda la semana a la iglesia, trabajando de distintas maneras, con niños y niñas, jóvenes, con el tema misionero y demás. Y a mí siempre lo que me llamó la atención desde muy chico fue la capacidad que tienen las comunidades de llegar a la comunidad más amplia, ¿no? E incluso de llegar a una comunidad global, si se quiere, también. Entonces eso siempre me llamó la atención, pero justamente mi inquietud siempre fue, cuando empecé a estudiar más que nada, mi inquietud es, las iglesias o las comunidades de fe necesitan formarse, ¿no? Porque ahí, en mi propio peregrinaje, me empecé a dar cuenta de mis tensiones y demás, con cómo las iglesias se pensaban a sí mismas. Entonces empecé a sentir como una especie de contradicción. Una contradicción que, en primer lugar, tiene que ver con mis propias tensiones con la fe,
¿no? O sea, yo vivía la fe de una manera y una manera de ver la fe y la iglesia que no me terminaba de cuajar. Pero cuando yo iba a la calle, cuando estaba trabajando con los pibes y las pibas, yo trabajé con chicos de poblaciones desde los 14 años, no me entraba las cosas que nosotros hacemos como iglesia y con la necesidad de las comunidades. Entonces fue ahí que empezó esta inquietud, ¿no? Y yo siempre hablo que hice como un camino, así como una espiral, ¿no? Porque en esa demanda que discerní, que yo sentía en primer lugar una crisis mía, que después un poco me sirvió como para entender, o al menos leer algunas situaciones de la iglesia y las tensiones y estas discrepancias, estas paradojas, ¿no? Me hizo entrar en crisis, por supuesto, con la propia iglesia, con la propia fe. Pero nunca me perdí de esto, de la capacidad que tienen las iglesias de poder incidir en el espacio público. Y yo terminé volviendo, de alguna manera, desde otro lugar absolutamente distinto. Yo te describo este Nicolás de chico y de adolescente, es absolutamente otro, aunque el camino sigue muy conectado, pero es otro. Pero decidí volver desde ese otro lugar, y de hecho como que reivindico muchas cosas de aquel entonces, pero lo hago desde un lugar absolutamente distinto y un lugar que, de hecho mucha gente dice, este lugar no es muy raro que sea de un evangélico o una persona de iglesia, ¿no? Pero bueno, esa es la riqueza de la fe y del creer, ¿no? Que nos permite volver incluso desde un lugar de resignificación total, ¿no? Entonces ahí, pues dentro de esas idas y vueltas y tensiones, siempre ahí me mantuve en el camino. Y Nico, ya mencionaste como esas inquietudes que tú traías, las contradicciones que mirabas que te fueron llevando como que a otras búsquedas, ¿no? Pero ¿recuerdas algún punto de quiebre, alguna ruptura muy puntual que te hizo dar el salto o fue más progresivo? No, yo tuve una experiencia muy particular cuando empecé a estudiar teología. Ya venía con ciertas cosas que, como te digo, no me cerraban en mi experiencia de misionero. Estuve haciendo misiones en África, por ejemplo, con poblaciones realmente empobrecidas, con un contexto de injusticia tremendo. Y claro, no me cerraba esta cosa de, bueno, ¿para qué estamos haciendo esto de evangelización si acá la necesidad es absolutamente otra? Bueno, pero recuerdo que una vez fue como una doble experiencia, porque fui a una comunidad ahí en Buenos Aires. Y recuerdo que había entrado una mujer con su nieto, y una mujer en situación de calle, y esta iglesia era reconocida por una iglesia de clase media alta, ¿no? Y claro, el niño estaba haciendo ruido. Estaba haciendo ruido en la iglesia, en toda esa solemnidad. Estaba haciendo ruido y no se callaba, ¿no? Y toda la gente alrededor le empezó a decir que se calle, que se calle, que se calle, y hasta que una mujer se da vuelta atrás y un gesto muy violento, dice, ¿le podés decir por favor que se calle? Estamos acá en la iglesia, no puede ser que no se adapte y demás. Y la mujer diste disculpas, se levantó y se fue, ¿no? Yo, a mí me quebró eso, inmediatamente me fui atrás con ella porque me fui de la iglesia, no quise saber más nada. Bueno, después, de hecho, tuve una reunión con el pastor, le dije, esto me parece absolutamente contradictorio a la fe, así que no pienso tocar esta iglesia nunca más. Y en esa misma noche leí un libro que hoy día más me parecería incluso hasta medio conservador, pero dijo una frase muy simple que decía, la fe está vinculada no con la fe cristiana, no con el Nuevo Testamento, sino con el evento de la creación, donde Dios creó y ama a toda la realidad. Para mí en ese momento esa frase, que hoy me puede parecer incluso un cliché, para mí me hizo un clic que no me dejó dormir en toda la noche. Digo, claro, yo tengo que prestar atención a toda la humanidad. Y eso fue en un mismo día, en un mismo fin de semana. Y yo de ahí fui una persona que cambié en 6 meses. Yo me miraba para atrás y le decía a mis amigas, no puedo creer que haya pensado estas cosas hace 6 meses atrás. Así literal, no, 4 meses atrás, ¿no? Así como que tuvo un giro muy fuerte, como que todas las cosas que venían de atrás de mi historia, ahí hicieron una eclosión y ahí cambió por completo mi camino. Qué increíble. Y justo en este momento que comentas que hiciste un quiebre, no pudiste dormir y empezaste otro recorrido, ¿qué personas marcaron tu vida? Tanto a ese nivel de la fe, de la teología, pero también en tu vida personal. ¿Qué personas recuerdas
que impactaron? Bueno, en ese tiempo hubo la verdad que hay como 3 o 4 profesores del seminario bautista en el cual iba en aquel momento, profesores que ahora no están, justamente por cuestiones teológicas que se han ido saliendo y replanteando muchas cosas, pero muchas de mis inquietudes los puedo compartir con varios profesoras y profesores. Tengo una profesora que me adentró en lo que es la exégesis feminista del texto bíblico en mi primer año, otro profesor que terminó siendo Guillermo Steinfeld, un gran... terminó siendo un amigo que realmente él se sentaba no solamente conmigo, con muchos de los que teníamos inquietudes, y él podía pasar horas hablándonos y compartiendo. O sea, había una cuestión pastoral y de amistad muy fuerte, siendo profesores y profesoras. Y después, bueno, y la otra, yo estando ahí ya en Buenos Aires, esta experiencia en el seminario, y después formar parte de la comunidad de la Iglesia Bautista de Constitución. Que bueno, yo iba después de esta iglesia me cambié a otra iglesia, esta que conté la experiencia recién, me cambié a otra iglesia bautista en ese momento, que también, y tuve, perdón que por ahí me toma el tiempo, pero una experiencia muy similar, donde ellos trabajaban con niños y niñas de una zona de población, y era el acto del día del niño y la niña. Y el acto estaban los hijos y las hijas de las familias principales vestidos de princesa, príncipe, otro con un traje de árbol muy lindo, y adelante habían puesto todos los niños de la población con una máscara de monstruo. No puede ser. Sentados sin hacer nada mientras los hijos de las familias... Yo vi eso y dije, nunca más piso esta iglesia, además que ya venía teniendo como conflictos internos. Y ahí había escuchado de una mujer que dice, no, yo pertenecía a una iglesia en la cual me fui porque era una iglesia metida con teología de la liberación y que invitaba a las prostitutas que estaban ahí en la calle, porque es una zona roja ahí cerca de la iglesia, que invitaban a las prostitutas, a la gente de la calle. ¿Saben el olor que había, dice, en el momento del culto con gente de la calle ahí? Así que nos fuimos inmediatamente. Y yo le dije, ¿me puedes decir dónde queda esa iglesia? Y el domingo siguiente, de ahí en adelante, por el resto de los 7 años que seguí en Buenos Aires, pertenecía a la Iglesia Bautista de Constitución, que yo ahí en esa experiencia eclesial me di cuenta que estaba totalmente deconstruido, entre comillas, a nivel teológico, pero en lo práctico me di cuenta que no sabía nada. Y ahí fue donde empezó todo un proceso de pegarme la cabeza contra la pared para poder asumir todos esos quiebres teológicos en mi vivencia comunitaria, en mi vivencia personal, ¿no? Y esto es muy importante lo que nos estás contando porque, como decía al principio, hay gente que te conoce, que te ha seguido, te ha leído y no sabe de dónde viene toda esta motivación, ¿no? Toda esta pasión y que justamente, como dices, entendiste el lugar de la iglesia en la vida pública, pero ya desde otro lugar, ¿no? Y también te quiero preguntar, en cuanto a tus estudios, tu preparación, has hablado mucho del seminario, de tu vocación teológica, pero ¿cuáles fueron esos primeros intereses en cuanto a estudios de fe, de espacio público, religión y política? ¿Cómo fue desarrollándose? Porque hoy tienes algo ya muy construido y seguramente otras cosas en construcción, pero ¿cómo fue que empezaste a irte por ese lado? Bueno, como te dije, cuando empecé a estudiar teología en mis primeros años yo nunca tuve una inquietud de ser pastor, nada, ¿viste? Por compasión de la propia iglesia incluso, de la posible iglesia hipotética. Nunca pensé en ser pastor de nada, pero siempre me interesó la parte formativa, la parte educativa. Entonces, cuando empecé a estudiar para enseñar, para poder... y desde muy chico he escrito, digamos. De hecho, en aquel tiempo trabajaba en la Convención Bautista y escribí, teniendo 20 años, un par de libritos que eran manuales para iglesias. Entonces, siempre tuve esa inquietud. Después, claro, empecé con mis quiebres y me cambié de universidad. Me fui a una universidad que era más abierta teológicamente y demás. Eso... Me costó mucho, y eso no lo digo como como algo que me produce, creo que fue algo valiente, pero me dolió, me costó mucho, perdí el trabajo, perdí amigos y amigas, ¿no? Por querer estudiar en un espacio teológicamente más abierto. Y cuando empecé a estudiar en este espacio, hubo una cosa que me llamó la atención, que fue el descubrimiento que tuve en su momento, y digo, claro,
la teología no es nada como que lo me enseñaron, siempre tiene que ver con las historias, porque a mí ¿qué me enseñaron en este seminario? A todo lo que siempre estaba atrás de cómo se hacía la teología, cómo se hablaba de lo divino, de la fe en la historia, y siempre me interesó lo que estaba detrás de los discursos teológicos, es decir, el método, el contexto sociopolítico, ¿no? Y yo tuve mucha formación ahí, y eso me empezó me motivó a ir, por un lado, a ver el tema del contexto, y el otro tema, el tema político, ¿no? Desde ahí, desde ese momento, y bueno, yo tuve una formación muy fuerte en teología de la liberación y desde las teologías latinoamericanas, y eso, bueno, mi tesis de licenciatura fue en temas de teología política, desde la teología de la liberación, y ahí yo vinculé filosofía política con teología, ¿no? Y ahí otro quiebre más que hice, porque digo, aquí hay una riqueza muy grande en esta cuestión interdisciplinaria. Y ahí fue que decidí dar el salto. Me cambié de teología y empecé un diplomado en antropología a ver qué tal iba, y ahí me entusiasmé y seguí con la maestría, con el doctorado en ciencias sociales, pero ahí mi inquietud empezó a ver otra, cuando me empecé a meter en el ámbito no teológico, ¿no? De la academia de las ciencias de la religión. Yo me di cuenta que los que hacemos teología por un lado estábamos absolutamente relegados, y por otro lado empecé a ver que incluso desde las ciencias de la religión, desde muchas personas que hablaban desde la filosofía o desde los activismos incluso, que en ese tiempo en Argentina, estábamos hablando en Argentina post-2010, con todo el debate de matrimonio igualitario, después de penalización del aborto y demás, todo estaba muy candente, y yo me empecé a dar cuenta que se hablaba mucho de lo religioso, y le digo, a ver, yo decía, yo lo entiendo, pero hay una lectura tan prejuiciosa de esto. Entonces me empecé a dar cuenta que había prejuicio con respecto al mundo religioso, sí, y en segundo lugar, como teólogo, me di cuenta que a las ciencias de la religión, o a las ciencias sociales de la religión y la filosofía, les hace falta teología para poder leer mejor los fenómenos religiosos. Y ahí ese fue como mi otro quiebre. Entonces mi trabajo académico posterior fue en cómo utilizar no la teología en tanto disciplina solamente, aunque lo utilicé, sino la sensibilidad teológica, lo que yo llamo de esto, por eso estudié antropología, porque yo siempre pensé que la antropología va al caso particular, a la etnografía. Entonces digo, son las experiencias de las comunidades religiosas las que tienen que interpelar a las ciencias sociales y ahí hacer el diálogo. Pero las ciencias sociales no tienen que leerlo desde afuera, tienen que aprender ahí a leer esas cosas que las personas de fe sabemos que no es todo tan blanco y negro. Hay cosas que pasan en la comunidad, ¿no? Como la cuestión de decir, no, todas las iglesias sigan a lo que el pastor le dice. Nosotros sabemos bien que incluso en una iglesia conservadora las cosas no son así. Entonces, ¿cómo podemos leer esas complejidades? Y lo último es que después de que hice todo ese peregrinaje, entré a meterme más en el activismo y me di cuenta, todo esto es fundamental para los activismos, para que los activismos dejen de ser tan reactivos con el mundo religioso, con toda la razón de ser, pero que tengan estrategias mucho más claras y efectivas para incidir sobre el campo religioso, desde el campo religioso y frente a temas que tienen que ver con lo religioso. Y ahí es donde todo esto convergió en lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Esta combinación entre academia, activismo y demás, ¿no? Wow. Me llama mucho la atención porque de hecho creo que eres de las personas que han hecho esta apuesta y nos están ayudando a otros que venimos también haciendo estas mismas reflexiones, pero como a ponerle ciertos nombres, ¿no? Y creo que eso en el ámbito, sobre todo de la investigación, es como muy importante. Y como bien dices, la teología ha quedado relegada. Hoy día, con lo que sucede en América Latina y el Caribe, con el auge de los fundamentalismos y neoconservadurismos religiosos en la escena política, como que hay personas en el mundo académico y activista que están volteando a vernos, ¿no? Exactamente. Y a preguntar. Cosa que no pasaba hace décadas o hace algunos años y que todavía sigue habiendo resistencia. Pero justo hablando de esto, ¿cómo defines el panorama actual que estamos viviendo en la región a nivel sociopolítico? Y justo hemos conversado sobre la vida pública, sobre el espacio público. Y bueno, de esto hay definiciones, se han escrito muchas cosas, pero yo sé que tú has estado trabajando y retrabajando esta conceptualización. Entonces, me gustaría mucho que nos pudieras compartir desde tu lugar, desde tu investigación y tu experiencia, ¿a qué le llamamos espacio público y cómo ves el panorama en la región? A ver,
Yo, bueno, en mi peregrinaje académico también y de lectura política, o sea, lo público se ha tendido a definir o desde una perspectiva muy filosófico-política, por un lado, normativa de lo público, ¿no? Como es simplemente el espacio que se diferencia de lo privado, ¿no? Y donde comprende a la comunidad, o por el otro lado, de una perspectiva muy institucionalista, ¿no? Lo público tiene que ver con la administración estatal, tiene que ver lo público como aquello que de alguna manera claro, tiene que ver con una clase política, con un tipo de institucionalidad política más. Pero justamente yo creo que todo lo que viene pasando en los últimos, con más fuerza al menos en América Latina, en los últimos 25 años, movimientos sociales, la ola verde, los movimientos feministas y digamos todos los temas de interculturalidad, plurinacionalidad, eso ha movido absolutamente el escenario de lo público, que estamos hablando de estos conceptos que dije, son conceptos muy modernocéntricos, los típicos conceptos liberales, tradicionales, que siguen rigiendo en la teoría política de alguna manera. Pero claro, todos estos movimientos movió el tablero también de las definiciones de lo público. Lo público pertenece a la gente, pertenece a los movimientos. Lo público no es una pirámide que baja de la clase política. Lo público tiene que ver con ese espacio justamente donde todas estas voces se mueven y presionan al Estado, y donde el Estado no es el espacio simplemente de administración. El Estado es una institución que de alguna manera provoca o cierra los espacios de encuentro y de diálogo. De acá justamente que defino lo público, yo acá en lo teórico me rijo mucho por Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que son mis grandes, y de ahí digamos cómo se diversifica. Pero el espacio público yo lo defino como el espacio donde se definen las demandas comunes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo público es el espacio donde definimos nuestra identidad como colectivo. Un colectivo que es siempre plural, que es siempre heterogéneo, que es siempre diverso. Ahora, cuando hablamos de que justamente son las demandas, esto tiene muchas implicancias. En primer lugar, decir que lo público nace desde las preguntas por las demandas quiere decir que lo público no está definido por lo ideológico estrictamente hablando. ¿Qué es lo que define lo público? ¿Qué hacemos con la justicia? ¿Qué hacemos con la pobreza? ¿Qué hacemos con la educación? ¿Qué hacemos con la violencia hacia las mujeres? ¿Qué hacemos con las demandas de la comunidad LGBTIQ+? Esas son las demandas. Y esas demandas son las que provocan, convocan, interpelan a las diversas voces que componen lo público para justamente desde sus miradas definir esa demanda. Y nunca esa definición es homogénea, siempre es muy variada. Y el diálogo a partir de la definición de esa demanda va provocando políticas públicas que tienen que representar ciertos consensos, define los tipos de institucionalización. Y esto a su vez tiene otras implicancias. La pregunta por la demanda siempre es una pregunta que provoca conflicto. Entonces lo público no es un espacio esencializado, homogéneo. Lo público es un espacio conflictivo en el sentido positivo del término, sí. No negativo. Negativo es cuando la conflictividad pasa a la violencia, cuando la conflictividad pasa a la anulación del otro. Pero el conflicto como el normal encuentro entre los diferentes y las diferentes, lo público tiene que tener esa condición de conflictividad. Como decía Rancière, si no hay conflicto no hay política, ¿no? Es lo que define, porque entonces no hay un encuentro con el otro, la otra, el otro, para intentar definir esa demanda. Y por último, por ende, si el espacio es la definición de la demanda, que a su vez nos lleva a un diálogo conflictivo, por ende la institucionalidad siempre va a estar redefinida por esa pregunta por la demanda, ¿no? Esto, como decía Chantal Mouffe, retomando esta división entre lo político y la política. Lo político es la pregunta por la demanda y la política siempre va a ser la práctica para intentar responder a ella. Ahora, las preguntas van cambiando todo el tiempo, por ende la práctica política tiene que ir cambiando constantemente. Y justamente ahí, aunque después creo que podemos charlar más, reside, me parece, el gran conflicto que tenemos hoy en la región, en la imposibilidad que estamos teniendo cada vez más de no poder lidiar con la conflictividad y con la pluralidad que compone lo público. Y ahí reside para mí el origen de muchos de los problemas que hoy tenemos. Claro, justamente pensando en este escenario sociopolítico donde vemos estos sectores neoconservadores tomando mucha fuerza, por lo menos mediáticamente también se ve así. Lo que acabas de decir me hace pensar en que justamente
lo religioso o la vida religiosa no puede salirse, no hay una forma de salirse del espacio público. Es parte de, ¿no? Pero que justamente cuando hay una concepción institucional, por ejemplo, esta consigna de la vida religiosa en tu casa, en lo privado. Saliendo de tu casa, olvídate de eso, porque ahora estamos en la esfera pública, ¿no? Entonces, me parece que también en ese sentido tenemos que hacer una crítica desde nuestros movimientos feministas, sociales, desde la propia academia, porque estamos dejando de lado algo que justo por haberlo dejado de lado estamos hoy ante esta situación, ¿no? Exacto. O sea, tenemos que hacer el mismo tránsito que hicieron los feminismos y las transformaciones que los feminismos impulsaron. Los feminismos, el emblema de lo privado es también político, y todo lo que ese emblema implicó en términos de, bueno, como lo privado es también político, tenemos que quebrar con las normatividades sociales, con los conceptos heteronormativos patriarcales que atraviesan, y lo cual eso implica una sensibilidad con respecto a leer las injusticias de nuestras relaciones, y eso a su vez se tienen que transformar en políticas públicas, porque si lo privado también es político, por ende tiene que eso transparentarse en políticas que den cuenta de eso. Lo religioso tiene que transitar en el mismo camino, porque justamente esta frase que provoca el feminismo tiene que ver con un quiebre y una crítica a esta construcción abstracta de lo privado y lo público que se creó en la modernidad hace tan solo 200 años allá, un poco más. ¿No es cierto que eso, y menos aún en nuestra sociedad global actual, menos aún existe? Eso nunca existió en realidad. Comprendamos que eso siempre ha sido una ficción, ¿no? Lo que pasa es que la institucionalidad política siempre ha sido tan homogeneizante, modernocéntrica, pero eso ya no lo puede manejar, ¿no? Entonces, y eso tiene que transitar por el mismo camino. O sea, hay que reconocer que las comunidades han sido, son y serán siempre la fe, las religiones, las espiritualidades, parte del espacio público, y son redefinitorias en ese sentido en muchas maneras. Y entonces los activismos también están cayendo en el mismo error, porque se caen las mismas visiones laicistas, modernocéntricas, de que no, las creencias, ¿por qué podemos ser abiertos con las sexualidades en términos de redefiniciones identitarias? ¿Y qué es la religión y la fe entonces? ¿Acaso son elementos fundamentales para los procesos de identificación identitaria? Por ende, lo que hay que hacer es reconocer el lugar que tiene el espacio público, pero no para que, pues yo entiendo el miedo, y vos también lo entendés, el miedo de los activismos, decir, no, ¿cómo le vamos a dar voz a estas voces? No es darle voz a esas voces. Si vos mantenés a alguien escondido, que te está gritando, que está haciendo todo un juego por detrás, y que está redefiniendo tu espacio público, ¿por qué no lo sacás y lo pones ahí en el medio, lo mirás a los ojos y le decís, a ver, decime las cosas de frente y definamos las claves de diálogo de esta manera? Justamente es la mejor manera de poner eso en evidencia para que las cosas nunca sean por detrás. Hoy las visiones laicistas de lo religioso implican eso. Y los grupos religiosos están en el espacio público, siempre lo estuvieron, pero el mensaje mucho más fuerte de estos sectores, por ejemplo, para un ejemplo, es el de la libertad religiosa como un derecho privado. Entonces ahí está el enroque que estos grupos hacen. Están en el espacio público, pero lo hacen desde el concepto liberal más tradicional, que nuestra identidad es privada y por ende todo lo que se haga en lo público en términos de derechos vulnera mi libertad privada, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer como activismo es deconstruir y hacer explotar esa instrumentalización justamente desde, no trayendo, dando cuenta, repensando las reglas del juego público de las religiones. Claro. Bueno, yo creo que ese es el gran reto que nos está quedando, pero creo que lo principal es desmontar esa idea, ¿no? Tan binaria, tan dicotómica y tan colonial, que lo hemos estado conversando. Entonces, caemos en la misma contradicción y podemos caer también en un tipo de fundamentalismo desde nuestros propios espacios. Exacto, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, acá es, bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Estas cosas hay que tomarlas desde dos maneras, una normativa y otra de estrategias políticas. Cuando hablamos de normativo decimos, bueno, tenemos que, como vos decís, desmontar qué es la religión realmente, qué es la espiritualidad, cuál es el lugar público real que tiene,
Y yo siempre digo lo mismo, incluso cuando tengo charlas con movimientos sociales, organismos sociales civiles, digo, a ver, tranquilo, yo no les estoy diciendo que ustedes tienen que ni convertirse, ni aceptar a todas las religiones y demás. O sea, en primer lugar estamos hablando de que apliquemos las mismas lecturas críticas que hemos hecho con respecto a nuestros temas, al tema religioso, para desmontar estos prejuicios, preconceptos e incluso reduccionismos que hay sobre conceptos de laicidad, libertad religiosa, secularización, la vinculación entre lo religioso y lo política más. Pero esa es una dimensión. Pero vayamos a la dimensión estratégica. O sea, la dimensión estratégica implica, bueno, sí, hoy tenemos que insistir con el tema de libertad religiosa, porque no nos vamos a liberar del concepto de libertad religiosa, es un elemento legal, político, normativo, desde jurisdicciones internacionales hasta locales. Pero justamente ahí está el tema estratégico. ¿Cómo podemos hacerle el juego para redefinir esos términos? ¿No? Y ahí está el tema de estrategia política. Estos temas están para eso, no solamente para que debatamos y deconstruyamos conceptos, sino para encontrar estrategia. Entonces yo siempre digo a las organizaciones de sociedad civil, seamos astutas y astutos, ¿no? Esto es para buscar estrategias, esto es para poder dar cuenta de otro tipo de movimientos y demás, nuevamente, para tomar la iniciativa. No dejemos que sean esos sectores los que tomen la posta de hablar de estos temas. Tomémoslos de sociedad civil, ¿no? Porque estos espacios son parte de sociedad civil, que ese es otro gran tema de debate. Sí. No tienen una constitución excluyente particular. Son parte de sociedad civil. Entonces tienen que respetar las reglas de la sociedad civil. Entonces, sentarlo a la mesa y que de igual a igual, para que pueda respetar cómo son las reglas del juego, ¿no? Y yo creo que pues hay mucho miedo, ¿no? De parte de... Y con razón, y con mucha razón de ser. Es lógico, no podemos decir que no. Parte de una realidad que hemos vivido pues por muchos años. Y te quiero preguntar, sabemos que has tenido participaciones clave en espacios gubernamentales, en organismos internacionales y académicos, justamente con este tema de la religión en la vida pública y la lucha frente a los neoconservadurismos religiosos. Estando ahí, por ejemplo, en la OEA o haciendo alianzas o conversaciones y diálogos con otros grupos que tienen cierta influencia a nivel institucional, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Porque sabemos que también, por ejemplo, en el espacio de la OEA han estado presentes, muy presentes, grupos neoconservadores. Entonces, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esas experiencias que crees que necesitaríamos saber? Sí, bueno, primero creo que en la misma línea de lo que recién estábamos hablando, ¿no? Una primera experiencia está... lo voy a poner en estos términos y no quiero ser absolutista ni maniqueo, pero hay un miedo a abordar el tema religioso. En todos los espacios donde yo me muevo, en términos multilaterales o locales, están viendo el avance de estos sectores neoconservadores y tienen miedo. Es decir, un miedo que nace desde nos van a hacer mucho ruido y por otro lado también una ignorancia de cómo abordarlo. Entonces hay miedo, hay temor y ese miedo también se traduce en, y nosotros encima metemos estos temas que son sensibles, ¿no? Que obviamente son la bandera que tienen estos sectores y no sabemos cómo hacerlo. Y lo que se termina haciendo es, por ejemplo, construyendo una pared así, que estos sectores tienen que quedar absolutamente aislados, o lo que se termina haciendo es abriendo la puerta. Bueno, listo, ya está. En vez que hagan ruido, que pasen y terminan teniendo demasiada incidencia por el solo hecho de hacer ruido. Entonces, este miedo implica una falta de repensar estrategias, como dar cuenta de otras voces del mundo religioso, cómo hacer alianzas estratégicas entre sociedad civil y sectores religiosos comprometidos con los derechos humanos y otros temas que tienen que ver con la agenda de las diversidades. En fin, este miedo está impidiendo muchas veces resignificar esto. Y el segundo elemento es, obviamente lo que a mí me ha llamado la atención, es los tipos de estrategias que usan estos grupos. Estos grupos hacen ruido, ¿no? Hace poco tuvimos una reunión justamente previo a la asamblea de la OEA con un grupo de organizaciones de sociedad civil y unas empezaron a decir, ¿vieron la cantidad de grupos religiosos que hay, que se están escribiendo? Y una de ellas dice, gente, no son mayoría. Son menos de un 20% de la cantidad de organizaciones que hay. Estamos hablando de unos cientos de organizaciones. No son mayoría. El tema es que hacen ruido. Y hacen mucho ruido, tienen un par de contactos clave en ciertas misiones o gobiernos y demás que les permiten llegar ahí, y como
esta ya es la lectura que hago yo, ¿no? Porque no es la lectura que se hizo ahí, pero hacen mucho ruido y hay miedo de este ruido y esta resonancia. Y estos sectores saben muy bien cómo hacer ese ruido. Sí. Saben muy bien cómo hacer ese ruido. Y el otro tema, de este activismo religioso neoconservador. Saben cómo hacer ruido, aunque no son mayoría. Son muy estratégicos políticamente, ¿no? Entonces hay que dejar este concepto de que son un par de líderes religiosos ahí que hacen ruido y que desde el púlpito inciden a la gente. No, gente, o sea, tengamos en cuenta que hay una generación de jóvenes que hace 10 años atrás les empezaban a decir: estudien periodismo, estudien sociología, estudien abogacía, porque ustedes tienen que meterse en política más. Y son esas las generaciones que hoy están acompañando a esos grandes líderes. Están muy formados políticamente. Y en tercer lugar, los grupos religiosos neoconservadores están aprovechando los baches que tiene el imaginario político moderno que impera hoy, incluso en los activismos. Aprovechan muy bien los baches, como lo que te decía recién de libertad religiosa, como lo que te decía también de los preconceptos y los prejuicios que hay con lo religioso. Saben muy bien cómo instrumentalizar eso. Saben muy bien cómo instrumentalizar y saben muy bien también cómo, aprovechando estas desconocimiento del concepto de lo religioso, a crear una realidad que no es, con respecto a qué cree la iglesia, a qué creen o cómo se mueven los religiosos en el espacio público. Entonces, por eso, el trabajo fundamental es hacer una disputa de sentidos, ¿no? Con respecto, porque estos grupos lo están utilizando muy bien desde una formación política respetable, digamos, y muy astuta. Claro, de hecho, desde mi vocación desde las comunicaciones, puedo mirar esto que acabas de decir, ¿no? Cómo se van entretejiendo esas estrategias. El ruido que se hace es muy mediático, ¿no? No cabe duda. Y en realidad creo que nos hace falta mirar justo lo que hablábamos de no el blanco y negro, sino estos matices, estos degradados que hay en las personas creyentes, personas de fe. Pensemos en los grupos de doctrina cristiana o que van por esa línea, tanto en el mundo católico como protestante, que creo que son más los que están como en ese lugar liminal, ¿no? Que están a lo mejor muy cerca de grupos muy conservadores en sus iglesias o sus familias, pero tienen muchas inquietudes a favor de la lucha de derechos, ¿no? Pero se sienten quizás intimidados o con ciertos prejuicios para acercarse a grupos feministas o academia u otros movimientos sociales, ¿no? Porque también se les funa y se les cancela por cualquier pregunta legítima que tengan en relación a estos temas de controversia, ¿no? Que has mencionado antes. Entonces, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo podemos mirar un poco más allá de esa forma binaria, ¿no? De estos son los fundamentalistas y todo creyente debe ser fundamentalista, porque también hay un desconocimiento de estos grupos de fe donde tú y yo hemos estado, que tienen otra lógica, tenemos otras teologías, tenemos otras formas de acercarnos a la teología. Entonces, ¿cómo podemos mirar ese degradado, esos lugares liminales, esos recovecos? Sí. Mira, primero, por ejemplo, nosotros como Otros Cruces, como organización, siempre cuando hablamos de estos temas tenemos como un cuadrito armado, donde nosotros decimos, por ejemplo, o el mundo religioso no se divide entre conservadores y progresistas. Hay todo un degradé que lo decimos, hay sectores fundamentalistas, vinculados a grupos de ultraderecha, pero políticamente, pero son fundamentalismos que, digamos, quieren hacer simplemente explotar el sistema político, no les interesa absolutamente nada, con visiones sumamente radicales con respecto a concepciones del mundo. Después siguen los espacios conservadores, que de alguna manera son espacios que siguen ideológicamente o teológicamente, incluso en términos de concepciones religiosas, la misma línea de una manera tal vez menos radical, pero no tienen un interés en incidir en el espacio público. El interés de ellos y ellas son ser comunidades creyentes y simplemente ser receptores de personas que quieran sumarse. Después tenemos los sectores neoconservadores, que son esas iglesias, pero que sí tienen una vocación de incidir políticamente.
Y después, pegando un salto, tenés los sectores más progresistas dentro del cristianismo, de lo religioso, que dialoga con los feminismos, con las diversidades sexuales, con los grupos interculturales, etcétera, etcétera. Pero entre medio de todo eso tenés una categoría que nosotros usamos de centro flexible, ¿no? Nosotros usamos esa categoría donde, claro, son estos creyentes donde no quieren ser vinculados ni con sectores conservadores ni fundamentalistas, pero tampoco se sienten plenamente casados con la agenda progresista por muchos elementos. Sí. Tiene que ver por elementos, obviamente, que hay algunos sectores que están más comprometidos con agenda de derechos humanos en términos de justicia social, memoria y demás, pero tienen grandes conflictos con temas de género o feminismos. Pero por otro lado también hay organizaciones que, a pesar de que tienen una agenda más a la justicia social, pueden tener una apertura con respecto a temas de feminismo y demás, pero no están de acuerdo con la lógica antirreligiosa que tienen los movimientos sociales y los movimientos de izquierda y progresista. Entonces no se vinculan con esos sectores por eso, ¿no? Y hay otras cosas más, otros matices más que podremos hacer. Entonces te comparto a vos y al público presente. Este es un proceso que hicimos como organización porque nosotros teníamos un trabajo y tenemos un trabajo muy de llegar a ese centro. Y de hecho hicimos todo un proyecto de investigación que después paso el chivo, que hay una comunidad que se llama Creo, que es un proyecto que hemos hecho con Puentes, que es un think tank muy importante de temas de comunicación política, que es el resultado de básicamente 2 años de investigaciones, de proyectos de investigación en redes sociales, focus groups y demás, que nos permitieron leer un poco cuáles son esas dinámicas y cuáles son los temas que producen más tensión. Y obviamente llegamos un poco volviendo a tu pregunta en términos de cómo trabajar y estrategias, justamente hay una cuestión de desconocimiento de muchos temas por un lado, pero por otro de falta de estrategias narrativas para llegar a ¿cuáles son los temas que estos sectores tienen de interés? Y no estamos hablando solamente de organizaciones, estamos hablando de personas de fe, de las comunidades religiosas que tienen inquietudes pero no saben cómo leerlo. Entonces hay 2 dimensiones importantes. En primer lugar, desde los activismos, trabajar nuevas narrativas. Pero trabajar nuevas narrativas no quiere decir solamente, o no implica solamente crear un gancho para estos grupos. Implica sobre todo una actitud de transformación de los propios activismos, de cómo nos acercamos. No los quiero aquí trabajando conmigo por una cuestión pragmática. Tengo que yo cambiar mi reconceptualización de cuál es la importancia de la fe para los sectores. Si los activismos no hacen eso, nunca van a llegar a esos grupos. Pero por otro lado, y eso ya más de nuestro mundillo teológico religioso, implica formación teológica. Yo cada vez me doy más cuenta, y nos damos cuenta con otros cruces y con muchas y muchos y muchas que estamos trabajando, que la formación teológica hoy día es fundamental para la incidencia política de estos grupos, ¿no? O sea, la formación teológica ya ni siquiera tiene que ver solamente con la cuestión ni dogmática, ni eclesial, ni nada. Son grandes colectivos de religiosos que necesitan formación teológica, lo digo de una perspectiva cristiana. Desde otras religiones no monoteístas se puede hablar de formación en términos de la concepción del mundo, de la concepción de lo religioso, etc. Ahí hace falta mucha formación interna en las comunidades religiosas sobre estos temas para desmitificar y poder ofrecer otras vías de incidencia también. Muy importante. Sí, y me parece que en ese sentido, es que hay tanto que hablar de esto, pero quiero aprovechar que te tengo aquí, porque creo que en ese sentido los activismos, la academia y los movimientos de los que hemos estado hablando a favor de los derechos de las diversidades sexogenéricas, de las mujeres y todas estas luchas sociales, entendemos estos sesgos y estos prejuicios y estas resistencias con el mundo religioso, lo que ellos conocen como religioso. Pero justo lo que hablabas, ¿no? Cuando hablamos de estrategias, no estamos refiriéndonos, o quisiera que tú me compartieras tu punto de vista, pero pienso que no nos estamos refiriendo como a esos anzuelos, ¿no? A la vieja usanza de la campaña evangelística, de qué hacemos para atraer gente y ya que están aquí, pues ya los metemos a nuestro grupo, a nuestra denominación, ¿no? Sino que en realidad implica un cambio de paradigma, una deconstrucción propia. Y justo creo que acá se atraviesan muchos temas, ¿no? Temas de clase, temas de racismo. Por lo menos en mi experiencia con activismos he notado que en tiempos electorales específicamente hay todo un juicio entendible hasta cierto punto de las iglesias que están en las comunidades, ¿no?
Y bueno, en Costa Rica incluso se llegó a ver burlas de todo tipo en relación a la esposa de un candidato presidencial que hablaba en lenguas por Facebook Live. Y post elección pudimos reflexionar al respecto y nos dimos cuenta que había un tema de clase y sexismo, por supuesto, ¿no? Desde nuestros propios movimientos. Exacto. Entonces, ¿qué piensas de eso? Hay clasismo, hay sexismo y hay colonialismo. Y ahí con los activismos tenemos que ser autocríticos con eso. Hay colonialismo. O sea, está... A ver, un temita, digamos, un asterisco más sociohistórico académico. Secularización es un concepto que viene de la colonialidad. La secularización dice lo religioso ya no es todo lo público sino un elemento más, pero además está con la vida privada. Pero con el correr del tiempo, los procesos de secularización se transformaron en que los religiosos y la religión tiene que ver con el elemento de la inferioridad, que ya quedó en una parte atrasada del progreso, ¿no? Entonces la secularización evoca un proceso de diferenciación donde lo religioso y las espiritualidades tienen es el elemento de lo subjetivo, lo emocional, lo irracional, lo supersticioso, y que ha servido como categorización de grupos que hoy día son grupos marginales, los grupos indígenas, grupos afrodescendientes. El proceso de secularización colonial y moderna lo ha llevado a que hoy estos grupos sean los grupos también más marginados, ¿no? Como los activismos no nos damos cuenta que estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos promoviendo esos procesos de diferenciación social con los cuales justamente estamos luchando. Pero te comparto una experiencia que para mí fue una de mis tantas experiencias de conversión cuando me metí al activismo. Me invitaban a trabajar, había una reunión que se hizo en Santiago de Chile de líderes y de movimientos LGBTIQ+ de toda la región. Un grupo chico eran como 20 personas, 15 personas, que eran de los más representativos de toda América Latina. Y me invitaron a hablar porque, con la preocupación que hacemos con los sectores neoconservadores y demás, esto fue hace 6 años atrás. ¿Qué hacemos con los sectores neoconservadores y demás? Y bueno, yo lo que empecé a hablar, compartí lo que acabo de decir recién en resumidas cuentas, y empecé a hablar, existen las teologías feministas, existen las teologías afrodescendientes, existe la teología queer, existen grupos, sectores que están trabajando. Y para ellas y ellos y ellas fue no sabíamos de esto. Pero ahí pasó al segundo elemento, que decir, una militante trans de México dice... Yo tengo a mi grupito, que no me acuerdo qué nombre le decía, yo tengo a mis grupitos de religiosas que salen a las marchas con nosotras todas las veces y que le rezan a la Virgen antes de salir de cada marcha. Nosotros no le podíamos decir que no, ¿no? Otra militante dice, yo vengo de una familia pentecostal. Yo vengo y entre compartiendo experiencias de decepción, pero también como diciendo, bueno, yo crecí en esto y para mí es parte. Otro militante, un gran activista muy conocido en Bolivia, un ex seminarista, ¿no? Entonces, ¿por qué también es importante esto? Las espiritualidades habitan los movimientos. Y el tema es que están ahí, son parte, o sea, de esto no se habla. Las espiritualidades están. Vos sabés mucho mejor que yo las espiritualidades que habitan los feminismos. Claro. Las espiritualidades marginales, heterodoxas, pero son espiritualidades muy profundas. Uh-huh. Entonces yo siempre digo a los activismos, a ver, en primer lugar, dejemos de segregar las espiritualidades, porque la espiritualidad, ustedes tienen una espiritualidad, y no lo quieren decir porque lo ven como una contradicción a su militancia. No es una contradicción. Uh-huh. Y no solamente no es una contradicción, sino que tenés que sacarlo y ponerlo arriba de la mesa y del espacio de la construcción de tu militancia, porque eso va a ser fundamental justamente para poder crear una estrategia, como vos bien decías, y no una estrategia que tiene que ver con lo pragmático, sino una estrategia que tiene que ver con hacer una disputa de sentido con lo que estos sectores están absolutizando sobre lo que supuestamente es la fe y la religión. Uh-huh. Bueno, ya llegando como a la parte final de nuestro podcast, que podríamos estar bastante más. Horas y horas. Tiene que haber una parte 2. Pero justo hablando de estas deconstrucciones, y me gusta que lo hayamos llevado y nos hayas ayudado a llevarlo por la línea de nuestros movimientos, de nosotras mismas, porque hemos hecho muchos análisis como de diagnóstico, ¿no? De los otros. Pero me parece que ya estamos en el momento, ya vamos tarde como de estarnos analizando nosotros. Entonces yo te quiero preguntar, en el tema de experiencias, de afectos,
emociones. Es muy importante que en nuestro activismo, nuestra lucha, en la vida académica y profesional, sobre todo frente a estos asuntos que estamos conversando, que son de vida o muerte en realidad. Estamos hablando de los derechos de muchas personas, poblaciones que están en riesgo de morir cada día, ¿no? Mujeres trans, migrantes. ¿Cómo piensas que podemos ir integrando a nuestras investigaciones, desde tu propia experiencia, los afectos, las emociones? ¿Cómo crees que puede ser? Por ejemplo, nuestra amistad, ¿no? Hemos llevado años de amistad, hemos llorado, hemos complejizado estos asuntos, nos hemos apoyado en diferentes momentos, pero eso no se habla, ¿no? Al final, el resultado de Nicolás está en este libro y es lo que leemos, ¿no? O en nuestros activismos o producciones, qué sé yo. Pero detrás de eso hay una red, hay un acuerpamiento, hay una familia, hay afectos que se van moviendo en nosotros, en nosotres, en nosotras. Y me gustaría que nos contaras un poquito de esto para ir cerrando esta conversación. Mira, me gustaría llevar eso por ahí. O sea, está una respuesta que es fundamental y quienes estamos trabajando en activismos. Esto no se puede sobrellevar sin vínculos sanos. Se hace muy pesado. Nuestros temas, como vos decías, son urgentes, pesan, tienen que ver con vida o muerte, tienen que ver con una sobrecarga afectiva de todas las cosas que no es que leemos en Instagram, en casos que nos llegan a flor de piel, que nos dejan sin voz, que nos dejan... O sea, y obviamente necesitamos siempre construir dinámicas comunitarias. Y esto en la práctica concreta, al menos por ejemplo con otros cruces, siempre intentamos dar mucha importancia a compartir, a hablar, a qué nos pasa. Si estamos teniendo una reunión de planificación y pucha, venimos cargados y cargadas, listo, ya olvidémoslo. Y la cuestión de la mística, ¿no? Es fundamental. Pero esto por un lado, y eso yo creo que, no digo que todos y todas lo sepamos, pero yo creo que hay una dimensión ahí presente muy fuerte. Pero me gustaría tal vez destacar el tema de que estos temas específicamente que tienen que ver con lo religioso conllevan muchas heridas. Heridas vinculadas con nuestras militancias, con nuestras identidades, pero heridas que tienen un elemento religioso muy particular. Y te comparto una experiencia que comparto siempre que puedo. Dos experiencias, pero prometo ser breve. No, adelante, yo feliz. Una tiene que ver con una experiencia en Perú, precisamente, en el marco de un evento paralelo que hicimos, una asamblea de la OEA, donde invitamos a un diálogo entre sociedad civil y grupos religiosos para ver el tema de fe y derechos humanos. Y llega en ese momento una coalición que trabaja con el tema de la comunidad trans. Que claro, es muy conocida en nuestro mundillo porque es una coalición sumamente reactiva, y yo cuando llegan digo, acá se va a armar un debate tenso y demás. Pero terminamos el momento de hablar. Y las chicas que fueron empezaron a compartir sus experiencias. El 60% de las chicas que estaban ahí venían de iglesias evangélicas, todas con situaciones de exclusión, de discriminación, de abuso por parte de líderes, de pastores, familias que las habían echado de la casa. Y lo contaron y se descargaron. Y claro, imagínate, después de escuchar todas esas experiencias, se hizo un silencio. Justamente hace poco escribí de la dimensión para mí pastoral que esto tiene. Se hizo un silencio y uno de los pastores ahí presentes dice, miren, yo no sé si esto va a servir para algo, pero les quiero pedir perdón por parte del daño que hemos hecho como iglesia. Y bueno, terminó ese evento y después las chicas se acercaron y dijeron, miren, es la primera vez que compartimos, no solamente en público, sino entre algunas de nosotras, estas experiencias que nunca habíamos compartido. Y les agradecemos por habernos abierto el espacio para poder contarlo. Y ese mismo grupo después nos acompañó a tener una liturgia pública que tuvimos en una plaza de ahí compartiendo la oración, compartiendo un momento de Eucaristía.
Y el otro experiencia tiene que ver con un evento de alto nivel que hicimos en otro evento de la OEA en Medellín, con gente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, embajadas, embajadores y embajadoras de varios países, representantes de sociedad civil y grupos religiosos. Y al terminar, lo que propusimos es a 2 o 3 personas creyentes que compartan la vinculación justamente entre su espiritualidad y su militancia, ¿no? Fue un panel sobre el tema de libertad religiosa en la religión, una cuestión muy política, jurídica, bla. Cuando dejamos que el público que estaba presente, que era un lindo grupo, hable, inmediatamente se levanta una de las personas que es un dirigente muy importante en Centroamérica, de una red de movimientos LGBTIQ+. Cuando se levantó dije, a ver qué dice, con mí mismo voy a decir resistencia, y cuando toma el micrófono dice, miren, no voy a hablar del tema de la laicidad y libertad religiosa porque ya está todo dicho. Yo lo único que quiero compartirles es lo siguiente. Yo pertenecí toda mi vida a una iglesia evangélica. A los 18 años, cuando compartí con respecto a mi identidad y demás, me echaron de la iglesia y me echaron de mi casa. En ese momento yo empecé mi activismo. Dice, pero en estos 20 años que llevo de activista, siempre me ha quedado la inquietud de, porque para mí la iglesia era importante y la fe era importante. Y les quiero compartir que hoy, al escucharlos, dice, acabo de reconciliarme con mi fe después de estos 20 años. Porque dice, veo que ahora con las experiencias que compartí es posible vincular la fe con mi activismo. Y dejó el micrófono de yo, se me hace el nudo en la garganta cada vez que lo recuerdo. Y volviendo a tu pregunta, los espacios de trabajo de activismo pueden ser espacios pastorales, y acá uso este término muy evangélico, pero me parece tienen que ser espacios pastorales para sanar heridas. Como estas experiencias, vos sabés bien la cantidad de experiencias que podríamos encontrar que tienen que ver estrictamente con la vida de la fe y lo religioso. Entonces, lo emocional también tiene que ir por ahí. Construir espacios de cuidado, de acompañamiento comunitario, pero específicamente en lo religioso, que sean espacios pastorales, de reconciliación, de sanar heridas. Y yo me atrevo incluso a decir que sanar estas heridas que están muy presentes en los activismos, yo creo que pueden servir mucho para reconceptualizar y resignificar muchas de estas acciones y trabajos conjuntos. Sí, no me cabe la menor duda, y me parece que tenemos que ponerle más ojo a eso, ¿no? Porque en efecto creo que tenemos esa tendencia, y tiene una explicación también de la urgencia por la lucha social, ¿no? Uh-huh. Pero esa primera revolución tiene que ser pues a lo interior, ¿no? Uh-huh. Y eso no es romantizar, y sabemos que el conflicto es parte de, y las diferencias nos enriquecen, y que no es fácil, ¿verdad?, en nuestros activismos. Sin embargo, rodearnos de gente que también nos abrace cuando estamos en momentos de angustia, de ansiedad. No sé cómo ha sido tu experiencia a la hora de escribir, pero debe haber momentos de bloqueo, debe haber momentos de llorar, ¿y ahora para dónde me voy? Y seguramente han estado personas que tú amas y que te dan contención ahí cerca, ¿no? Y no solo a la hora de escribir, sino en la vida misma, en la cotidianeidad. Y escucharnos en estas frustraciones. Yo me frustro mucho. Y te confieso y les confieso a todas y todos que saben mejor que yo, que los activismos agotan, cansan por todas estas cosas que tienen que ver. Y es frustrante a veces. Frustrante por cosas del contexto que uno dice, bueno, tanto luchamos para que estas cosas mejoren y uh-huh. a veces no. Y también me frustra internamente por este tipo de conflictos que a veces tenemos con nuestros colegas. Pero lo importante es que yo sé que tengo amigas y amigos con quienes puedo compartir, vos sabes que sos una de ellas, uh-huh. y que comparto estas frustraciones. Pero lo que voy a decir esto es poder abrir ese espacio, habilitar ese espacio. Uh-huh. Esta experiencia que te conté implicó abrir ese espacio de que, a ver, hablemos. Y acá algo que me olvidé decir. ¿Por qué me parece esto que es importante? Porque a veces también como grupos religiosos y de los activismos religiosos, por todas estas resistencias y demás, nos ponemos a la resistencia y nos ponemos justamente a veces con la misma dureza. Digo, a ver, abramos un espacio de diálogo, abramos un espacio, entendamos por qué hay reacciones. Entendámonos nosotros mismos también, que nuestras resistencias también nacen de heridas, de frustraciones y demás. Entonces, ¿por qué no abrimos un espacio? Y es algo, bueno, acá saco obviamente mi arista cristiana y evangélica, pero abramos ese espacio de sanidad que yo comparto con el otro, porque el otro y la otra me evangeliza.
al compartir, al poder abrir. Entonces, por eso me parece importante abrir ese espacio. Y esto, a ver, en la práctica, tiene que ver justamente con crear otro tipo de espacios, dejar de espacios de paneles de estudio y de reflexión y de monitoreo y de cosas. Creemos otros espacios, y lo digo yo, y vos me conocés, que no soy la persona más lúdica y corporal que hay, ¿no? Y lo digo porque para mí es un desafío, pero yo sé que eso, por ahí va el camino, ¿no? Y para mí es un desafío, y en los activismos hay tantas personas que tienen una riqueza espiritual en ese sentido. Pero es justamente habilitarlo, darle lugar a eso, ¿no? Y eso, hace poquito, la semana pasada hablábamos, una amiga mía justamente estaba en unos eventos de Naciones Unidas, ¿no? Y me dice, Nico, estos espacios son extraños, nuestros espacios de que creamos con organizaciones, pero estos espacios me parecen tan aburridos y tan poco irrelevantes, ¿no? En esos eventos en particular que ya estaba de este gran espacio multilateral internacional, dice, pero porque esto no tiene vida, no tiene roce, no tiene piel, no tiene lágrimas, no tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un lindo desafío, ¿no? Ay, Nico, me duele mucho tener que cerrar esta conversación, pero sabemos que hay mucho más para platicar y seguro haremos una segunda parte. Una segunda parte, sin duda, cuando quieras. Con un vinito y otras cosas eso. A otra hora. Y bueno, yo te quiero agradecer y quiero decirle a toda la gente que nos ha escuchado que Nicolás es una persona que yo quiero, admiro mucho, tú lo sabes, que me parece importante escucharte. Todo este recorrido que has hecho me parece que es súper valioso porque es un ejercicio que tendríamos que estar haciendo, ¿no? Recordándonos de dónde venimos, qué nos ha movido y hoy dónde estamos. Entonces, yo te quiero agradecer por tu tiempo, por ser un nómada, un itinerante, por atreverte a cruzar muchas fronteras y también porque tus aportes, y eso hay que decirlo, desde tu lugar has podido compartirnos mucho de lo que has ido descubriendo, no desde el lado de que nadie lo sabía y yo fui el que lo sacó, ¿no? Sino de quizás ir recolectando, ir contribuyendo, reflexionando, sentipensando sobre estos temas de fe y política, religión y política, teología en la vida pública, porque eso nos está enriqueciendo mucho hoy. Uh-huh. Y yo sí te lo quiero agradecer. Sé que también en tus aportes tú pones de manifiesto quiénes son tu inspiración, tanto a nivel académico como en tus propias historias. Y eso es clave, ¿no? Y no perderlo. Tú sabes que en estos días algunas personas aquí en México, desde donde estamos grabando, te decían, te manifestaban su admiración, ¿no? Y te decían, qué lindo poder conversar uno a uno, lo cual no debería ser excepcional, sí. Debería ser la regla. Sin embargo, sabemos que muchas veces pasa que quienes han conseguido una trayectoria en determinado ámbito, especialmente el académico, llegan a distanciarse, ¿no? Sí. Entonces yo sí te quiero reconocer eso y me parece muy rico para las nuevas generaciones. Nosotros hoy pues somos personas jóvenes, ¿verdad? Cuando nos conocimos éramos... Cuando nos conocimos, esa buena aclaración. Ya hoy al menos soy tímido de decirlo, lo dejo al juicio de los demás. Sí, yo también lo dejo al juicio de la gente. Pero lo que quiero decir es que creo que formas parte de una generación y quizás formamos los dos parte de una generación, pero me quiero referir a ti, que está inspirando a muchas personas jóvenes, ¿no? Y esto de la juventud también, las juventudes es muy impreciso y problemático, pero me refiero a personas que han nacido después de nosotros, ¿no? Editamos un libro, ¿te acordás vos y yo, sobre el tema de juventudes? Ay, ahora que lo recuerdo, fue súper lindo. Ahí tuvimos ahí un debate de esto. Exactamente, el tema de lo etario, ¿no? Uh-huh. y los esencialismos. Pero lo que quiero decir, y con esto vamos cerrando, es que creo que eres inspiración, ¿no? Y yo creo que cuando uno es inspiración y despierta esta admiración, sobre todo en las nuevas generaciones, pues es una responsabilidad a la vez que
es un sentimiento lindo, ¿no? Pero que yo sé que tú lo tomas desde un lugar de responsabilidad, desde el amor también. Entonces, creo que eso ha surgido orgánicamente. Nunca lo has pretendido y me parece algo especial, ¿no? Entonces yo te quiero agradecer que has inaugurado este espacio y te dejo para el último mensaje, algo que quieras decir. No, bueno, agradecido, feliz de poder compartir este momento. Es especial no solamente por la riqueza del diálogo que podemos tener, sino, sabes, pues somos muy amigos, y la verdad que en el marco de la amistad es muy lindo inaugurar este espacio. Y no, agradecerte. Y bueno, y eso último que decías, además de agradecerte, creo que también es un desafío para todas y todos y todes en nuestros diversos espacios para aquellos y aquellas que queremos comprometernos, no entregar nuestra vida. No quiero sacar ese elemento mesiánico, pero sí comprometer en lo que podemos por la transformación de la realidad. Y esto no lo podemos hacer solas y solos y digamos, yo necesito abrirme. Incluso a mí me ha costado mucho porque también he tenido personas que me han formado desde el hermetismo, desde, bueno, yo soy un académica o un activista muy reconocido y tengo que mantenerme ahí alejado. Y a ver, yo al menos en mi activismo yo digo, no puedo hacer eso porque me daño a mí mismo. O sea, además de que no me parece una línea que ayuda, entonces, y que ayuda al propio activismo, creo que también es importante para cuidarnos, ¿no? Entonces, por eso creo que tenemos que cuidarnos y disfrutar de la amistad, disfrutar de los encuentros, darnos el tiempo, cuidarnos, ¿no? Y bueno, la amistad tiene que ver con eso, los encuentros, los diálogos honestos, el compartir cosas que incluso puedan parecer paradojas con lo que estamos trabajando. Somos así, somos contradictorios y contradictorias y tenemos que aprender con el otro, la otra, el otro, inclusive a poder aceptarlo y caminar, ¿no? Para cambiarlo, para poder trabajarlo. Así que bueno, gracias por abrir otro espacio para mí y para todas y todos y todos los que están acá escuchando y viéndonos. Pues gracias, Nico, te quiero muchísimo, bienvenido como siempre y ya nos estaremos encontrando en otro episodio más y espero que sea de provecho este tiempo para ustedes. Mi nombre es Priscila Barredo y nos encontramos en la siguiente toma. Gracias.